Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. Hemos llegado al cuarto video de la serie dedicada a 100 años de soledad, la gran novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En el primer video hablamos de la relación entre vida y obra. Fue un video clásico sobre la vinculación entre la biografía de García Márquez y el resultado de su escritura, la novela que tenemos entre manos. Pero quizá el cambio o el giro un poco más moderno fue que no hablamos tanto de los hechos de la vida de García Márquez, sino más bien del nacimiento de su vocación de escritor. ¿Cuál es la pulsión que late detrás de su deseo de escribir? Y encontramos una manifestación de ello en la metáfora del hielo. El segundo capítulo, la segunda clase, la dediqué a dos fuerzas contrarias que terminan uniéndose de alguna forma o siendo fusionadas al final de la novela, pero que son dos lógicas opuestas que controlan la trama y determinan el destino de los personajes. Yo hablé de catábasis y de anábasis. Anábasis es la voluntad de aislarse, quedarse en la soledad, y la catábasis es más bien su contrario, como decía, el deseo de salir, de ver mundo, de viajar. En el tercer episodio hablé de la presencia guajira, indígena, guayú, en la novela, en el pueblo y en la familia Buendía. Hablé de ellos como si fueran una suerte de infiltración callada, pero definitiva, que transforma las bases criollas de la casa y de la sociedad macondina. El día de hoy quisiera hablarles desde otro punto de vista, quisiera comentarles cuáles son dos de mis personajes favoritos de esta novela. Ahora, atención, no he dicho mis dos personajes favoritos, he dicho dos de mis personajes favoritos. ¿Por qué? Y es que no me siento en la obligación de elaborar ningún ranking definitivo con posiciones asignadas fijas. Los gustos van cambiando. Yo soy un lector con criterios objetivos, pero también con mi propia subjetividad. Y no soy creyente de las jerarquías, más bien apuesto por la diversidad. Ya dije en un momento que estoy trabajando en un balance, un recuento final personal del año. Y claro, esa tarea me problematiza de alguna forma, me trae dificultades, porque siendo yo alguien que apuesta por la diversidad, veo que la lógica de los rankings es bastante jerárquica, bastante lineal, bastante simplificadora. Es la lógica propia de las redes sociales, la lógica propia de la prensa más chata. Es una lógica polarizada y polarizante. Quiero entrar en esa lógica para cuestionarla desde adentro, y mi balance irá en ese sentido. Pero ese es tema para otro video. Claro que sí, cuando uno lee literatura, uno lee, como decía mi profesor Ricardo González Vigil, lee con todo su ser, con su mente y con su cuerpo, o sea, con sus sentimientos, con sus afinidades, preferencias y con sus disgustos también. Sin embargo, hay que intentar conservar un criterio objetivo y que lo objetivo sea lo central, que esté bien trabajado, que los criterios estén bien definidos. La estética, entonces, que tiene que ver con los efectos sensibles, debe estar armonizada con la inteligencia, porque los personajes de una novela no son seres de carne y hueso como tú y como yo, sino que son criaturas verbales, criaturas narrativas, que están funcionando como dispositivos para crear sentido en interconexión con otros dispositivos dentro de la estructura macro de un texto. Entonces, ¿por qué he elegido a estos dos personajes como mis favoritos? Bueno, porque son dos personajes que están llenos, plenos de sentido, y de un sentido que armoniza muy bien con los motivos, temas y estilos del resto de la obra. Quiero decir que son como epicentros semánticos importantes, corazones llenos de significación. Son puntos de intersección, claves entre forma y contenido. El personaje puede caerme bien, mal, más o menos, eso qué importa al final, no le importa a nadie. Sin embargo, ese prejuicio, esa forma de leer, ese infantilismo, no sé, se cuela en muchos lugares donde no debería estar presente. En las aulas universitarias, en los artículos, en las reseñas, en las redes, en fin. Ese me gusta, no me gusta está muy demasiado implantado, ¿no? Y hay que cuestionarlo poco a poco, ¿no? No porque un personaje me parezca mala persona, o porque me parezca sucio, malo y feo, fúchila, voy a decir que el texto es malo.
Voy a tratar de fundamentar y aclarar mis criterios de lectura apelando a las elucubraciones, a las teorías, a las ideas de un crítico argentino que se llama Julio Premat, que a mí me gusta muchísimo, él trabaja en Francia. Voy a decir que estos personajes que me encantan, que son mis favoritos porque están llenos de sentido, funcionan como figuras de autor. Y tomo el término de este libro de Julio Premat que se llama Héroes sin atributos, figuras de autor en la literatura argentina, que salió en el año 2009. ¿Qué es una figura de autor para Premat? Leo, dice lo siguiente: una autofiguración, un personaje que se crea según una afirmación repetida y lúcida en el intersticio entre el yo biográfico y el espacio de recepción de sus textos. O sea, es una co-creación autoral del lector, de la lectura, que se va dando y que conjuga elementos del propio autor, elementos biográficos o de algún tipo, pero se proyecta a través de fantasmas que están presentes en el mundo ficcional. ¿Cómo aplico el concepto? Bueno, les propongo considerar la idea de que hay algo de García Márquez como autor, no como persona de carne y hueso, como autor. Hay algo de su condición de autor plasmada en estos dos personajes. No me refiero a una proyección biográfica inmediata y burda, sino a una proyección fantasmática ético-literaria, ¿sí? Ético-literaria, sobre cómo debe ser un buen escritor, o cuál es la función del escritor, o qué debe proponerle al lector un escritor que ha hecho su trabajo. Estos dos personajes responden a esa pregunta. Son figuras de autor ideal, entonces. El primer personaje que voy a considerar es Amaranta Buendía. Sí, Amaranta, la famosa, la amargada, ¿no? Ella es la tercera hija de José Arcadio Buendía, el patriarca, y de Úrsula Iguarán, hermana menor de José Arcadio y el coronel Aureliano Buendía. Un detalle no menor que le importará a una persona que le guste la psicocrítica o que quiera hacer un acercamiento psicoanalítico a la novela es que ella, Amaranta, fue abandonada por Úrsula siendo una bebé. Porque Úrsula, recordemos, tuvo que salir de Macondo buscando desesperadamente a José Arcadio, su hijo mayor, que se había perdido con los gitanos. Amaranta se enamora perdidamente de Pietro Crespi, pero él elige a Rebeca, su hermana, ¿no? Se funda acá un triángulo amoroso en el cual Amaranta sale perdiendo. Esto convierte a Amaranta en una mujer, como decía, amargada, rencorosa, vengativa, que llega incluso a considerar matar a alguien para poder evitar la boda entre Rebeca y Pietro. De hecho, algunos críticos piensan que es ella la responsable de la muerte de Remedios Moscote, la jovencísima esposa del coronel, y de los dos bebés que tenía en el vientre. Por cierto, el mismo Pietro es también un personaje fabuloso. La escena de su suicidio es bellísima, es casi una liturgia del suicidio. Hablaremos quizá de eso en otro momento, y consideré hablar de él en este episodio, pero me quedo con Amaranta. Desde este desamor fundacional, Amaranta se refugia en una coraza de resentimiento, de odio, de negatividad, y nunca sale de allí. Será virgen para siempre y llevará una venda negra, en la mano izquierda para simbolizar su muerte interior. Nunca vuelve a vincularse afectivamente, sentimentalmente con nadie. Hay dos hombres en su vida después de Pietro, que son el coronel Gerineldo Márquez, el amigo del coronel Aureliano Buendía, que intenta cortejarla durante años, una y otra vez, vanamente, ¿no? Ellos juegan juntos, creo que al ajedrez o a las damas en el corredor de las Begonias en la casa de los Buendía, pero estos escarceos, estos intentos de Gerineldo nunca llegan a buen puerto. Ella se cierra, lo rechaza por completo y no quiere saber nada de amores. Más adelante aparece también Aureliano José, que es su sobrino, y con él sí avanzan un poco más en la ruta de los escarceos, llegan a ciertos toqueteos, juegos sexuales, pero ella le pone fin a esa pasión otoñal y nunca consuma esta pasión incipiente con el sobrino. Amaranta entonces va a morir sola, pero muere, como todos los Buendía más importantes, como los principales personajes que se apelliden Buendía, muere de una forma muy particular y muy significativa. Un día, la muerte se le aparece y le dice que empiece a tejer su propia mortaja, su propio sudario, ¿no? Que empiece y que cuando termine, ese será
el día de su fallecimiento. Entonces, convertida en una Penélope macondina, ella empieza a confeccionar una mortaja que es elaboradísima, complejísima, bellísima, una obra de arte. ¿Por qué? Para ralentizar la llegada de la muerte. En este trabajo artesanal vemos la sublimación de todas las cargas libidinales fuertísimas de Amaranta, sus cargas eróticas, tanáticas, todo lo vuelca allí, en esta mortaja. Es como una artista apasionada y habilidosa que descubre su vocación tardíamente, al final de su vida. Pero ese descubrimiento tardío no hace que sea poco importante. Esta actividad artesanal, como decía, muy similar a la elaboración de pescaditos de oro, que era la forma en la cual el coronel había llegado a encontrar la paz consigo mismo, es una actividad artesanal, decía, pero también escritural, muy parecida a la escritura, a la creación literaria. Es así como Amaranta se reconcilia con el mundo, logra separarse del rencor, de la venganza, de los sentimientos que tenía allí podridos en el corazón y llega a respirar con un poquito más de calma y de paz. Cuando se purifica por dentro, ella logra reconectarse con el exterior. Es muy bonito cómo lo hace. Justo antes de morir, ella se ofrece como cartera de los vivos para los muertos. O sea, empieza a aceptar de los macondinos cartas escritas por ellos para sus familiares y amigos muertos que ella llevará como el correo de la muerte hacia el otro lado, hacia el más allá. Leo un pasaje muy bonito. Dice: en el instante final, Amaranta no se sintió frustrada, sino por el contrario, liberada de toda amargura, porque la muerte le deparó el privilegio de anunciarse con varios años de anticipación. La vio un mediodía ardiente, cosiendo con ella en el corredor, poco después de que Meme se fue al colegio. La reconoció en el acto, y no había nada pavoroso en la muerte, porque era una mujer vestida de azul, con el cabello largo, de aspecto un poco anticuado, y con un cierto parecido a Pilar Ternera en la época en que las ayudaba en los oficios de cocina. Varias veces Fernanda estuvo presente y no la vio, a pesar de que era tan real, tan humana, que en alguna ocasión le pidió a Amaranta el favor de que le ensartara una aguja. La muerte no le dijo cuándo se iba a morir, ni si su hora exacta estaba señalada antes que la de Rebeca, sino que le ordenó empezar a tejer su propia mortaja el próximo 6 de abril. La autorizó para que la hiciera tan complicada y primorosa como ella quisiera, pero tan honradamente como hizo la de Rebeca, y le advirtió que había de morir sin dolor, ni miedo, ni amargura, al anochecer del día en que la terminara. Tratando de perder la mayor cantidad posible de tiempo, Amaranta encargó las hilazas de lino bayal y ella misma fabricó el lienzo. Lo hizo con tanto cuidado que solamente esa labor le llevó 4 años. Luego inició el bordado. Fue entonces cuando entendió el círculo vicioso de los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía. El mundo se redujo a la superficie de su piel y el interior quedó a salvo de toda amargura. Le dolió no haber tenido aquella revelación muchos años antes, cuando aún fuera posible purificar los recuerdos y reconstruir el universo bajo una luz nueva y evocar, sin estremecerse, el olor de espliego de Pietro Crespi al atardecer, y rescatar a Rebeca de su salsa de miseria, no por odio ni por amor, sino por la comprensión sin medidas de la soledad. Amaranta nunca es tarde. Amaranta cifra uno de los sentidos importantes o una de las motivaciones más importantes de la escritura. ¿Qué mueve a un creador? Es el deseo de salvarse y de salvar a otros. Salvación no de la muerte, no salvarse de la muerte, no evitar la muerte, sino salvarse de la propia vida y del existir. Entonces, poniéndonos psicoanalistas, podríamos decir que hay una herida en cada artista. Una herida primigenia, una herida temprana, que ha distorsionado el vínculo de esa persona con el mundo y consigo mismo. A través de la creación artística o literaria, estos sujetos son capaces de recomponer estos vínculos rotos o distorsionados. Amaranta teje un puente de lino para salir de su interior acorazado y regresar al mundo y a la gente. Justo antes de morir, se le brinda la oportunidad de salir de la soledad, que es la marca registrada de los Buendía. En este sentido, ella se parece un montón a Aureliano Babilonia, el antropófago, como le decía su tía y amante, Amaranta Úrsula, ¿verdad? Aureliano Babilonia es el lector que descifra los pergaminos de Melquíades y quien llega a través de la lectura, a través de la comprensión, a través del intelecto, llega a la epifanía a la que Amaranta llega a través del arte. Lo que Aureliano Babilonia encuentra es el método para salir del ciclo eterno de repeticiones que ha marcado la historia de la casa.
Él consigue entender los patrones porque los ve, los lee, ¿no? Y entonces, en un mundo alternativo donde él siguiera viviendo, podría quizá entonces evitar la repetición de los patrones. En su discurso del Nobel, García Márquez dice que, bueno, para los Buendía no hay más tiempo, no hay más años, no hay más oportunidades, pero para nosotros sí. Amaranta entonces es una figura de autor, o encarna una figura de autor, victoriosa, triunfante, al final de su vida, con una plataforma importante para salir de la anábasis y volcarse en el mundo o reconectarse con el afuera. Como verán, no estoy diciendo si Amaranta me cae bien o me cae mal, o es una buena persona, una mala mujer, en fin, probablemente, si ella fuera una mujer real, querría yo estar muy lejos de esta Amaranta asesina y homicida de su propia familia, ¿no? Pero en la ficción es un personaje excelente, uno de mis favoritos, sin duda alguna. Mi segundo personaje favorito es el sabio catalán. Sí, este hombre español que llega a Macondo con la fiebre del banano, con la llegada de la compañía bananera, e instala, abre en el pueblo una librería de libros usados, que será clave como, digamos, mediación cultural entre Europa y Macondo, el pueblo. Este personaje, este sabio catalán, está modelado a partir de un personaje real de la vida de García Márquez, este escritor catalán también llamado Ramón Viñes o Viñes, que llegó a Barranquilla durante la época de la juventud de García Márquez y también fundó un círculo de artistas. Él era el maestro de este grupo de Barranquilla, donde García Márquez encontró un hogar al cual se afilió y en el que desarrolló mucho sus habilidades narrativas. Este sabio catalán es clave porque pertenece a la estirpe de personajes asociados a la catábasis, personajes extranjeros que vienen trayendo algún tipo de saber o de técnica o de novedad, ¿no? Por ejemplo, está allí Melquiades, que es el más importante de estos. También está, por ejemplo, Pietro Crespi, ya lo hemos mencionado, el que trae la pianola y el que trae además el refinamiento del amor cortés a Macondo. Y también está Gastón, el aeronauta, ¿no? Este personaje medio entre muy tonto y muy inteligente, hay una ambigüedad ahí, que es el esposo belga de Amaranta Úrsula. Son todos estos mediadores culturales que traen el mundo a Macondo. En el caso de el sabio catalán, él trae la lectura, trae el libro, trae el conocimiento y la literatura también. Recordemos que Aureliano Babilonia, este hermeneuta por excelencia, después de la muerte de Fernanda del Carpio, la matriarca impositiva, logra escapar de la casa y se va de frente a la librería del sabio catalán, donde, por indicación de Melquíades, encontrará un manual de sánscrito que le permitirá descifrar los pergaminos del propio Melquíades y darse cuenta de que esos pergaminos son como una imagen en el espejo o digamos, un gemelo no temporal, sino atemporal, un gemelo eterno de la propia novela 100 años de soledad. O más bien, digamos que el texto que tenemos entre manos es un intento por traducir al lenguaje lineal de los hombres, como diría Borges, una realidad que es más como un alef, ¿no? Y esa realidad alefiana, por decirlo así, está contenida en el libro sagrado, que son los pergaminos de Melquíades. El sabio catalán entonces permite entender, permite además ver horizontes nuevos. Es un profesor, de alguna manera. Al principio del capítulo 20 nos enteramos de que el sabio catalán quiere irse de Macondo. Derrotado por la nostalgia y por los recuerdos de su primera juventud, de su niñez, decide retornar a la aldea mediterránea de la cual salió para venir a Colombia. Pero cuando llega a España, a Cataluña, a su aldea, se da cuenta de que extraña Macondo con furia. Quiere volver a Macondo, ¿no? Lo que había sido una molestia, como el calor, por ejemplo, ahora lo idealiza, ¿no? Y la realidad más bien actual, ¿no?, de su entorno en Cataluña, que había sido idealizada desde Macondo, desde los ojos del amor y la distancia, pierde su brillo. Así, él descubre, tiene una revelación, una epifanía al final de su vida, así como Amaranta, descubre algo, descubre que el pasado no existe, o que el pasado nos tiende trampas, o que, como diría Alonso Cueto, hay las batallas del pasado, ¿no? Son las guerras que quizás sea mejor no luchar, no meterse en el pasado. El pasado ya fue. El sabio catalán se convierte así en una especie de figura prometeica que comparte este fuego, este saber con sus discípulos en Macondo, ¿no?
Recordemos que él había formado también en la novela, en la ficción, una suerte de doble ficcional del grupo de Barranquilla. Y aparece un Gabriel en la novela, que es García Márquez, evidentemente, o que comparte su nombre. Bueno, él comparte su saber, esta idea de que la nostalgia es una trampa de la cual hay que escapar, con sus discípulos macondinos a través de cartas que les envía. Y esto conecta muy bien con Amaranta, ¿no? Amaranta lleva cartas a los muertos, el sabio catalán escribe cartas a los vivos para que no mueran. El mensaje del sabio catalán es clarísimo: hay que dejarlo todo atrás. Déjenlo todo atrás, como diría el propio Bolaño, ¿no? Les propone una ética vanguardista a sus discípulos. No miren atrás, no se pierdan en el pasado, no le den cabida a la nostalgia y sobre todo, váyanse de Macondo, salgan, viajen. Esto me hace reír porque me hace recordar la discusión que tuve con Iván Tais en nuestro podcast Otras Tardes. Lo pueden ver gratuitamente en mi canal de YouTube y en su Substack. En esa discusión hablamos sobre la necesidad o digamos, conveniencia o no, su contrario, de salir del país para ser un escritor. Obviamente hablamos de escritores peruanos, latinoamericanos, escritores que vienen de un contexto difícil donde la maquinaria literaria no es la mejor del mundo. Esos autores muchas veces tienen que salir de su país para poder escribir mejor. Y eso es lo que hacen los discípulos del sabio catalán, excepto Aureliano Babilonia, que se queda. Él sí tiene que quedarse, ¿no? El lector permanece. El último lector está en Macondo todavía. La lección del sabio catalán es en realidad una lección mayor para todos los personajes de la novela. La lección es que el pasado es un laberinto de ecos, resonancias, repeticiones, patrones nocivos, tóxicos, traumáticos, del cual hay que salir para poder mirar hacia adelante, para poder vivir, para poder ser otros. Y además, la lección es que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? A veces se cree que la novela es una novela fatalista, una novela que niega el libre albedrío de los personajes, que es una novela trágica. Bueno, yo diría que lo trágico está en no reconocer la agencia que se tiene para actuar. Y no se reconoce la agencia que se tiene para actuar porque hay un olvido de los patrones que nos han hecho girar mecánicamente hasta ese momento. La única salida de este laberinto, parece decirnos el sabio catalán, es reconocer que el pasado es un laberinto, que ese laberinto es un espejismo, que podemos caminar a través del espejismo e ir a otro lugar, un lugar nuevo. Yo creo que por eso es una figura de autor, como diría Julio Premat, también el sabio catalán. Es un autor que resume una sabiduría que es literaria, pero también vital, ¿no? Y que da este mandato ético, este consejo, mejor dicho, porque no es un mandato realmente, este consejo que algunos siguen y otros no, para su mal. Estoy buscando acá, creo que la palabra más repetida en la novela es nostalgia. Dice así, la parte del sabio catalán. Les leo un fragmento para que vean a qué me refiero. 3 meses después se recibieron en un sobre grande 29 cartas y más de 50 retratos que se le habían acumulado en los ocios de alta mar. O sea, durante el viaje en el barco, el sabio catalán se dedica a escribir un montón de cartas para sus amigos y discípulos. Con el transcurso de los días, sin embargo, la realidad de a bordo del barco le importaba cada vez menos y hasta los acontecimientos más recientes y triviales le parecían dignos de añoranza, porque a medida que el barco se alejaba, la memoria se le iba volviendo triste. Aquel proceso de nostalgización progresiva era también evidente en los retratos. Nostalgización, es eso lo que hacemos con las cosas, con los lugares, con las personas. Sin embargo, y aunque él mismo no parecía advertirlo, aquellas cartas de recuperación y estímulo se iban transformando poco a poco en pastorales de desengaño. Pastorales de desengaño, típica construcción garciamarquesca. En las noches de invierno, mientras servía la sopa en la chimenea, añoraba el calor de su trastienda, en Macondo se entiende, el zumbido del sol en los almendros polvorientos, el pito del tren en el sopor de la siesta, lo mismo que añoraba en Macondo la sopa de invierno en la chimenea, los pregones del vendedor de café y las alondras fugaces de la primavera. Aquí está la nostalgización de todo. Aturdido por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, qué increíble frase esta, perdió su maravilloso sentido de la irrealidad, hasta que terminó por recomendarles a todos que se fueran de Macondo, que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo y del corazón humano, que se cagaran en Horacio y que en cualquier lugar en que estuvieran recordaran siempre que el pasado era mentira, que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable y que el amor más desatinado y tenaz
era, de todos modos, una verdad efímera. Gracias, amigos, por acompañarme a hablar de Amaranta y el sabio catalán. Conmigo será hasta un próximo episodio de Un Escritor Rural. Chao.